A lo largo de la historia, ya sea mediante rituales, oraciones, amuletos y demás, la práctica de las ciencias ocultas ha estado presente en nuestro mundo, y son varias las localidades en donde se ejercen de forma habitual, como en las aldeas sintoístas de Japón, o en diversos templos de religiones tradicionales del oeste de África. Sin embargo, debido a diversas razones históricas, la filosofía y práctica mística fue eclipsada en la sociedad occidental tras el triunfo del cristianismo como la ideología espiritual dominante, dejando así este conocimiento sagrado en las sombras del tiempo y llegando a ser considerado una sabiduría popular prohibida. Cada vez que hablamos del oculto, o sea, de aquello que está escondido y no cabe dentro de lo que catalogamos como religioso o científico, nos referimos a múltiples elementos tales como la filosofía oculta, la alquimia, la astrología, es decir, todo aquello que pareciera ser sobrenatural. El día de hoy redefiniremos el concepto de magia para facilitar la comprensión de esta serie de videos y veremos cómo sus prácticas forman parte de un proceso natural del ser humano. Cuando se habla de magia, generalmente pensamos en hazañas de ilusionismo, actos circenses con cartas y conejos. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, el brujo neoyorquino Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, quien dedicó su vida a la práctica de la verdadera magia, es decir, aquella que produce cambios y utiliza la energía para la obtención de resultados, regó el brote que se transformaría en el resurgir del conocimiento oculto que tomó lugar a lo largo del siglo. Para muchos, Crowley fue considerado un charlatán o un desquiciado y, aunque aún se cuestiona si su práctica fue eficiente o no, podemos afirmar que sus libros y sus enseñanzas ayudaron a propagar y a redefinir las enseñanzas ocultas que nos han acompañado desde los anales de la historia. Muchas personas caen en el error de figurarse que la magia es el arte de actuar sobre la materia por la sola eficacia de la voluntad y sin ningún agente transmisor o intermediario. Crowley define este concepto como la ciencia y el arte de causar cambios que ocurran en conformidad con nuestra voluntad. En su cuarto libro de magia, también conocido como Liber ABA, Crowley nos dota de manera sencilla el proceso del acto mágico con el siguiente ejemplo. Es mi voluntad informar al mundo sobre ciertos hechos de mi conocimiento. Es entonces que utilizo herramientas mágicas, pluma, tinta y papel. Escribo mis encantamientos en el lenguaje mágico, o sea, aquel que puede entenderse por las personas a las que instruyo. Llamo entonces a los espíritus, como son editores, vendedores de libros, entre otros, y los conduzco que lleven mi mensaje a esas personas. Esta composición es un acto de magia por la cual logro cambios conforme a mi voluntad. A pesar de que Crowley ayudó a esparcir las viejas y nuevas doctrinas del oculto, es solo un exponente moderno que, si bien nos sirve como una base reciente para el análisis y debate de las consecuencias de la práctica mística en manos del ciudadano común, no es el primero ni el último en exponer este arte al público. Otro gran ejemplo para comprender las fases del acto mágico es el que nos entrega el esoterista, escritor y médico español del siglo XIX, Gerard Ancus, quien nos presenta desde su libro Tratado Elemental de Magia Práctica la siguiente analogía. Veamos cómo funciona la magia teniendo en consideración los siguientes elementos: un cochero, un carruaje y un caballo. El cerebro representa la inteligencia, la voluntad que gobierna el conjunto, o lo que sería lo mismo, el principio director. El coche representa la materia, lo inerte, o sea, el principio móvil.
El caballo significa la fuerza. Obediente al cochero y actuando sobre el coche, el caballo pone en movimiento el conjunto. Es, pues, el principio motor y al mismo tiempo el intermediario entre el coche y el cochero y el enlace de lo que soporta y lo que gobierna, es decir, la materia a la voluntad. Para esclarecer el ejemplo anterior, fijémonos lo que ocurriría si nuestro cerebro no recibiera la sangre necesaria para ejercer sus funciones. Llegando ese instante, la voluntad querrá poner en movimiento al organismo, pero nuestro cuerpo experimentará aturdimientos y mareos que, a medida que estos continúen, terminarán por producir un desmayo. Volviendo al caso anterior y transportando los datos de la comparación observada al terreno positivo de su significado, tendremos que el cochero es la voluntad humana, el caballo, la vida idéntica en sus causas y en sus efectos en todas las cosas inanimadas, y que la vida es el intermediario, el enlace, sin el que la voluntad no puede actuar sobre la materia, del propio modo que el cochero no actúa sobre el carruaje si se le priva del animal. Ahora bien, entendemos que la magia, en resumen, es la comprensión de los elementos constituyentes de la naturaleza de nuestra existencia y la manipulación de estos para co-crear la realidad deseada, así lo requiera nuestra voluntad. En los posteriores videos veremos cómo estos elementos se extienden mucho más allá de nuestra percepción humana y cómo podemos acceder a dichos planos mediante la práctica y el ejercicio mágico. Es también acertado mencionar que, desde nuestra concepción hasta este momento, ha sido la voluntad del ser, como ente biológico, el permanecer con vida. Por lo tanto es, tanto para el hombre y para la mujer, inevitable el efectuar magia, mas pueden afinar los resultados de sus objetivos deseados mediante el entendimiento de los procesos visibles e invisibles que conforman nuestro día a día. Si te ha gustado este video, compártelo y suscríbete. Pronto subiré más contenido relacionado con las artes místicas.